Bendiciones, hermanos. Quiera Dios continuarnos derramando de su gracia. Ahora es el momento de exponer su palabra y escuchar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, gracias te damos nuevamente por la oportunidad de estar delante de tu presencia. Y aunque somos pecadores y debido a eso deberíamos tener un gran pavor y terror de estar delante de ti. Escuchamos una vez más tu voz a través de tu palabra diciéndonos que no temamos, que vengamos delante de ti en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, con alegría nos acercamos delante de ti, con el gozo y el deleite que solo podemos encontrar en tu presencia, porque no hay nadie más como tú. Y es debido a eso que te pedimos que perdones mis pecados, que perdones nuestros pecados, porque tú eres grande y digno de ser adorado, reverenciado, pero aún todavía nosotros nos hallamos cortos de tu gloria. Nuestra justicia queda corta de lo que es tu perfección. Pero tú todavía, Señor, sigues viéndonos en tu Hijo Jesucristo. Tu Señor, síguenos tratando con gracia. Bendice, oh Señor, tu palabra ahora que ha de ser expuesta. Permítenos vernos a través de tu palabra y permítenos salir de aquí con un cambio positivo obrado en nuestros corazones por tu Espíritu, dando la gloria y la honra a tu nombre, porque solamente tú lo mereces. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El sermón de esta noche lo he titulado Lisiado pero en la mesa del rey. Segunda de Samuel capítulo 9. Allí vamos a estar meditando por este tiempo. Segunda de Samuel capítulo 9. Y en Segunda de Samuel capítulo 9, en las copias de sus Biblias, es titulado como Bondad de David hacia Mefiboset. Y este título no está mal, debido a que el primer versículo de este capítulo comienza con David preguntando a quién de la casa de Saúl él podría hacer misericordia. Pero detenernos solamente allí en la bondad de David hacia Mefiboset sería perdernos de algo muy importante aquí. La bondad de Dios hacia David y la bondad de Dios hacia todo creyente. Quiero que desde ya ustedes se fijen en el versículo 3, que David describe la misericordia que él buscaba hacer como misericordia de ¿quién? Misericordia de Dios. En otras palabras, lo que David hizo no fue nada más que proclamar con sus acciones o dar a gustar a otra persona las misericordias de Dios que David mismo había gustado en primer lugar. Así que lo que veremos en este sermón y lo que nosotros encontramos en 2 de Samuel capítulo 9 es la misericordia del rey David hacia Mefiboset, que no lo merecía, pero que esta misericordia de David hacia Mefiboset no es nada más que un reflejo de la misericordia de Dios hacia pecadores que no lo merecen como nosotros. Este sermón nos llama, número 1, a considerar la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. Y este sermón también nos llama, número 2, a reflejar la misma misericordia hacia aquellas personas que están a nuestro alrededor
especialmente aquellos que la necesitan, aunque no la merecen. Primer sermón que doy con la aplicación primero. Primero, como dije anteriormente, considerar la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, reflejar esa misericordia hacia aquellos que están a nuestro alrededor, especialmente aquellos que la necesitan, aunque no la merezcan. Veamos el versículo 1. En el versículo 1 de 2 de Samuel, capítulo 9, dice: dijo David: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y en este versículo se mencionan 3 personajes más lo que David buscaba hacer, es decir, misericordia. Tenemos el primer personaje, que es Saúl. Y Saúl fue el primer rey de la nación de Israel. Saúl fue elegido después de que la nación de Israel, pidiera a Samuel, profeta de Dios, un rey para sí. Pero ante el mandamiento de Dios que él dio a Saúl de que fuera y destruyera a los pecadores de Amalek hasta acabarlos por completo, Saúl no obedeció del todo el mandamiento de Dios. Dios entonces quitó el reino a Saúl y lo dio a alguien más. Tenemos en segundo lugar a David, que se menciona en el versículo 1. David es aquel que fue ungido por Samuel como el nuevo rey de Israel. Después de que David volvió de matar al filisteo Goliat, las mujeres comenzaron a cantar que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Algo que causó que Saúl se enojara grandemente y desde entonces no mirara con buenos ojos a David, sino que procurara matarlo. Sin embargo, Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, que es nuestro tercer personaje. Jonatán amaba a David, según la Biblia, como a sí mismo. Jonatán hizo un pacto con David para que cuando David fuera rey, David haga misericordia de Jehová para con él, si él vivía, y para con su casa para siempre. Entonces David jura que hará misericordia de Jehová para con él. Más adelante, Jonatán caería muerto en una pelea contra los filisteos y Saúl se quitaría la vida. A pesar de que David había sido ungido como el nuevo rey de Israel, David nunca se atrevió a atentar contra la vida de Saúl. David entonces es proclamado como rey de Judá. Pero hubo una larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl, pero David prevaleció. Fue entonces cuando David fue proclamado como rey de Israel. Y ahora entonces nosotros entendemos un poco mejor a qué se refiere David cuando él preguntó en el versículo 1 que si había quedado alguien de la casa de Saúl a quien él podría hacer misericordia por amor a Jonatán. Lo siguiente es, ¿qué es lo que significa misericordia en este pasaje? Algunas traducciones de la Biblia lo traducen como misericordia, otras traducciones de la Biblia lo traducen como bondad. ¿Qué es lo que significa misericordia en este pasaje? Y lo que sucede es que hay diferentes traducciones porque este término es un poco difícil en español, debido a que los matices que transmite no se pueden todos juntar en una sola palabra. Misericordia, y eso es bueno que lo tengamos a lo largo de todo este sermón, en este pasaje, misericordia es la traducción del hebreo Hesed. Posiblemente ya ustedes me han escuchado hablar acerca de este término, pero voy a repetir. Hesed en relación con Dios se refiere, número uno, tanto al afecto del corazón de Dios como también a su resolución o constancia en hacer el bien.
su afecto en su corazón y su resolución o constancia en hacer el bien. Hesed, o la traducción aquí, misericordia, no es una débil emoción que va y viene y que puede dejar de ser. Más bien se refiere a la firme determinación y acción de Dios de estar para siempre con y por su pueblo. Ahora, por el otro lado, esta firme determinación no viene de un corazón frío, no viene de un corazón distante, no viene de un corazón desconectado, no viene de un corazón que dice, yo no quiero hacerte bien, pero tengo que hacerte bien. No. Esta resolución, esta constancia en hacer bien, viene de un corazón afectuoso. Por lo tanto, ¿qué significa misericordia en este pasaje? Se refiere al amor constante de Dios. Amor por un lado y constancia, amor constante de Dios. Y eso es lo que David buscó reflejar. Eso es lo que David buscó reflejar. Versículos 2 al 4. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lo que vemos en este versículo, o en este pasaje, o en estos versículos, es la iniciativa y la persistencia del rey en hacer misericordia. La iniciativa y la persistencia del rey en hacer misericordia. Si ustedes se fijan, no fueron los siervos de David quienes le sugirieron que él debía hacer misericordia con alguien. Si ustedes se fijan, no fue el siervo de la casa de Saúl quien le sugirió o le pidió a David que hiciera misericordia con el hijo de Jonatán. Si ustedes se fijan, no es el hijo de Jonatán primero quien viene donde David a implorar que cumpliera el juramento que él había hecho. No, no y no. Fue el mismo rey quien tuvo la iniciativa de hacer misericordia. Aunque en un sentido el rey no estaba obligado a hacerlo. David desde un principio no tuvo la obligación de hacer juramento a Jonatán, pero aún así él lo hizo por amor. El rey, según este pasaje, fue quien preguntó a los siervos si había alguien de la casa de Saúl a quien hacer misericordia. Y debido a que sus siervos no sabían, el rey fue quien hizo llamar a Siba para que le dijera si había alguien en la casa de Saúl. Y él no se quedó allí, sino que una vez recibió la respuesta de Siba, él fue quien preguntó dónde estaba aquella persona. Y no se quedó allí, sino que él fue quien hizo que trajeran a esa persona. La persistencia e iniciativa del rey. Asimismo, hermanos, fue Dios y solamente Dios quien desde la eternidad tuvo la iniciativa de mostrar su misericordia para con nosotros. Nadie fue donde Dios sugiriéndole o pidiéndole que tuviera misericordia de ti o de mí. Y Él no estaba obligado a tener misericordia. Él dice en su palabra que Él no le debe misericordia a absolutamente nadie. Tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Él tuvo tal misericordia, Dios, desde la eternidad, por ti y por mí, por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto, es decir, porque Él lo amó hacerlo, y el puro afecto de su voluntad, porque Él así quiso hacerlo. Dios siempre es quien inicia. Y eso nosotros lo vemos a lo largo de todos los pactos que nosotros podemos encontrar a lo largo de la Biblia. La pregunta es, ¿tú aceptaste a Jesucristo como Salvador y Señor? ¿Sí?
Eso fue porque primero Dios tuvo la iniciativa de aceptarte en Jesucristo. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lobedad. En este versículo vemos que el rey trae al hijo de Jonatán ante su presencia. Nótese que el versículo dice que el rey David trajo al hijo de Jonatán. Cuando Siba dijo que había quedado un hijo de Jonatán, Siba agregó que ese hijo de Jonatán estaba lisiado de los pies, en el versículo 3. Y en 2 de Samuel 4:4 se nos relata cómo eso pasó. 2 de Samuel 4:4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Nosotros no sabemos cuán grave era el problema de los pies del hijo de Jonatán, pero en el mejor de los casos, al hijo de Jonatán le sería sumamente difícil ir a donde el rey. Y el rey no solamente tuvo la misericordia al mostrar su iniciativa de hacer misericordia. El rey no solamente dijo: yo quiero saber si hay alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda hacer misericordia. Y cuando le dijeron, él no dijo: ok, díganle que venga aquí. No. Esta misericordia del rey no solamente se mostró con su iniciativa, sino que esa misericordia sobreabundó al hacer que trajeran al hijo de Jonatán ante su presencia. El rey no hizo un 50% y el hijo de Jonatán hizo el otro 50%. El rey quiso hacer misericordia y el rey trajo al hijo de Jonatán para hacerle misericordia. Él no dijo: díganle que venga. Él dijo: yo quiero hacer misericordia, tráiganlo ante mí para yo hacerle misericordia. Y nuevamente aquí nos vemos a nosotros. Asimismo, debido al pecado que tenemos todos los hombres, varón y hembra, no queremos ni podemos en nuestro estado natural acercarnos a Dios. Romanos 8:7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros estamos lisiados espiritualmente desde la caída en Génesis 3. Pero Jesucristo vino al mundo no solamente a salvar, diciendo: deje que ellos vengan a mí. La palabra dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino para atraernos a Dios. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Todos aquellos que hemos ido a Jesucristo para salvación es porque primero hemos sido atraídos, según este versículo, por Dios Padre. Sería imposible por nuestras propias fuerzas acercarnos a Dios. Sería imposible estar delante de la presencia del Rey en nuestras propias fuerzas. Pero la buena noticia es que Dios no solamente tuvo la iniciativa, sino que Él también nos atrajo. Versículos 6 al 8. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo.
Y David le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Lo que vemos en estos versículos es que el rey hizo misericordia con Mefiboset, a pesar de que este último no lo merecía. El rey hizo misericordia con Mefiboset, a pesar de que este último no lo merecía. John MacArthur dice que Mefiboset significa uno vergonzoso, y agrega que Lodebar, el lugar donde Mefiboset vivía, significa el lugar sin pasto. En resumen, Mefiboset era un marginado del cual muchos se avergonzaban. Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, como nos dice el texto, es decir, que era una persona discapacitada y descalificado para el reinado. Mefiboset era nieto de Saúl, y no olvidemos quién era Saúl. No olvidemos que Saúl fue aquel que se enojó grandemente contra David debido a la fama que éste estaba ganando y procuró matar a David. Dicho de otra manera, Saúl, el abuelo de Mefiboset, consideró a David como un enemigo. En el peor de los casos, David pudo haber matado a Mefiboset para erradicar de una vez y por todas a la casa de Saúl. Y en ese tiempo eso no sería considerado como algo extraño, debido a que vemos que eso fue lo que hizo Jehú con los hijos de Acab en Segunda de Reyes capítulo 10. Así que en el peor de los casos, David pudo haber matado a Mefiboset para erradicar de una vez y por todas la casa de Saúl. Y en el mejor de los casos, David pudo haber dejado a Mefiboset donde estaba hasta que éste muriera. Y si ustedes se fijan, Mefiboset sabía que no merecía la más mínima de la bendición o de la demostración de misericordia de parte del rey. Por eso él se refirió a sí mismo como tu siervo y un perro muerto. Perro ya de por sí, llamarse a sí mismo perro ya de por sí es algo muy bajo. Pero agregarle que él era un perro muerto era algo mucho peor. ¿Ustedes han olido alguna vez a un perro muerto? El rey David también sabía que Mefiboset no merecía misericordia y que él no estaba obligado a hacerle misericordia, pero aún así quiso hacer misericordia con él. Asimismo, Dios no hizo misericordia para con nosotros porque nosotros lo merecíamos. Dios no hizo misericordia porque nosotros teníamos algo que nos destacó de entre la multitud. Dios no hizo misericordia de nosotros porque nosotros siempre estuvimos buscando de Él. Más bien, Dios mostró su misericordia para con nosotros a pesar de que no lo merecíamos. Dios mostró su misericordia con nosotros a pesar de que no había nada en nosotros que nos recomendara delante de Él. Dios mostró su misericordia para con nosotros aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 5, 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 7, vamos a leerlo una vez más, y después los versículos 9 al 13. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces el rey, versículo 9, llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Vemos en estos versículos que el rey no solamente se conformó con tener la iniciativa, con buscar a Mefiboset, con traerlo delante de su presencia, sino que también él trata a Mefiboset como a uno de sus hijos. Él trata al nieto de su enemigo como a uno de sus hijos. Él trata a aquel que no merecía la más mínima de las misericordias, no simplemente como a alguien que él conoce, sino que lo trata como a uno de sus hijos. Hay una canción que está basada en este relato de la Biblia y que se llama El Rey te mandó a llamar. Ahora, yo no sé si a ustedes le pasó lo mismo que a mí, pero cuando yo escuché el título de esa canción, el pensamiento que vino a mi mente fue muerte. ¿Por qué? No sé. Pero cuando yo escuché El Rey te mandó a llamar, el primer pensamiento que vino a mi mente fue muerte. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Pero es muy probable que Mefiboset, sabiendo quién era él y quién era el rey, tuviera terror cuando el rey lo mandó a llamar. Es muy probable que cuando Mefiboset viera que los oficiales de David venían a buscarlo, él pensara que lo iban a matar, sabiendo quién era él y sabiendo quién era el rey. Pero David calmó el miedo de este hombre al decirle: no tengas temor. Y entonces pasa a darle buenas noticias. Hermanos, como yo dije anteriormente, nosotros como pecadores deberíamos temblar cada vez que nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Nuestras rodillas deberían temblar delante de la presencia de un Dios que es 3 veces santo. Los ángeles cubren sus rostros, cubren sus ojos. Isaías dijo: ay de mí,
Y nosotros hemos de hacer algo menor a eso. Estar delante de la presencia de Dios debería causar en nosotros temor sumamente grande. Porque Él es un Dios 3 veces santo, muy limpio de ojos para ver el mal. Pero podemos nosotros no tener temor. Podemos no tener un temor que nos aleje de Él. Ya que Dios nos dice una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez en su palabra, no tengas temor. Y nos recuerda una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez en su palabra el Evangelio de Jesucristo. Esa es la única razón por la cual nosotros no deberíamos tener un temor que nos aleje de Él. Las buenas noticias del rey David para Mefiboset fueron que él no moriría, sino que se le haría o se haría misericordia con él. Todas las tierras de Saúl, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, serían devueltas a él. Siba y toda su casa pasarían a ser siervos de Mefiboset. Mefiboset, dice el texto, moraría ahora en la ciudad del mismo rey. No es que visitaría la ciudad, es que ahora él viviría, moraría constantemente allí, en la ciudad del mismo rey, Jerusalén, y comería a la mesa del rey. Él no comería en la cocina, él no comería en el patio, él comería en la misma mesa del rey. Y dice el versículo, como uno de los hijos del rey. Spurgeon dijo que la mesa del rey es un buen lugar para ocultar piernas lisiadas. Si ustedes se fijan en el versículo 7, en el versículo 11, en el versículo 13, se repite 3 veces en estos versículos que Mefiboset comería en la mesa del rey. Y cada vez que se menciona eso se agrega siempre. Comería siempre, él comerá siempre, él estará siempre. Indicando con eso que esa no era una bendición que sería revocada con el tiempo, sino que él siempre disfrutaría de esa bendición. Asimismo, hermanos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey de todo el universo, nos adoptó como sus hijos y nos trata como a sus hijos amados. Y ahora como hijos de Dios, nosotros gozamos de libertades y privilegios. Como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos el espíritu de adopción morando en nosotros. Y por ese espíritu nosotros tenemos la confianza, una confianza que no otras personas tienen. Tenemos la confianza aún en nuestros momentos más difíciles de acercarnos al trono de gracia y clamar a Dios. Alguien dijo que el único que se atrevería a levantar a un rey a la 1 de la madrugada para pedirle un vaso de agua es su hijo. Y nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la compasión de Dios. Tenemos la protección de Dios. Tenemos la provisión de Dios. Y tenemos la corrección amorosa de Dios. Tenemos una morada en los cielos, donde estaremos con Él por siempre. La Biblia nos dice también que como hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Juan 1:12 dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 3:1 y 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y esta bendición de ser adoptados como hijos de Dios y tener todos estos privilegios y tener todas estas libertades no tienen fecha de caducidad, sino que disfrutaremos de esta bendición para siempre. Disfrutaremos de esta bendición por toda la eternidad. Disfrutaremos de ser hijos de Dios y tener a Dios como nuestro Padre después de 995 billones de años, y todavía seguiremos disfrutando esa bendición. Para terminar, versículos 1 y 7, vamos a leerlo una vez más. Versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Versículo 7. Le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Para terminar, lo que vemos aquí es que el rey mostró misericordia a Mefiboset por amor a Jonatán. Como dije al principio, Jonatán, padre de Mefiboset, fue un amigo de David y a quien él juró hacer misericordia, y así David lo cumplió. Asimismo, nosotros aprendemos en la Biblia, específicamente en Efesios 1, que todas las bendiciones de la salvación que nosotros disfrutamos, incluyendo la adopción y el cielo, nos han sido dadas en Jesucristo, o debido a que Dios nos ha unido espiritualmente en Jesucristo. Jerry Bridges dijo acertadamente lo siguiente: la muerte de Cristo vino como resultado de la gracia de Dios. La gracia no vino como resultado de la muerte de Cristo. Pero también es cierto que nuestra experiencia de la gracia de Dios solo es posible por la muerte de Cristo. Dios es misericordioso, pero también es justo. En un sentido absoluto. Es decir, su justicia no puede pasar por alto la más mínima infracción de su santa ley. Así pues, por haber Cristo satisfecho completamente la justicia de Dios, podemos ahora experimentar la gracia de Dios. Termina la cita. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y los versículos 13 y 14 dicen: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sin Jesucristo no tuviéramos absolutamente ninguna de las bendiciones que nosotros disfrutamos en su salvación. Lo único que nosotros tuviéramos sin Jesucristo fuera solamente el infierno. Debido a que Jesucristo es nuestro representante, debido a que Dios nos unió espiritualmente a Jesucristo, aquel que sufrió el castigo que nosotros debimos o merecíamos, y aquel que debido a su vida, a su muerte y a resurrección, ahora nos regala las bendiciones que nosotros no merecíamos. Una vez visto todo eso, ¿qué más podemos decir que las palabras de esa canción? Tu enemigo fui, mas estoy hoy a tu mesa. Gracias, Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque
Hemos podido vernos allí. Hemos podido contemplar tu misericordia, tu amor constante hacia personas que no la merecían. Personas que merecíamos la muerte. Personas que éramos incapaces de acercarnos a ti. Pero tú fuiste y tuviste la iniciativa. Tú fuiste persistente y nos buscaste. Y tú calmaste nuestros corazones con el evangelio de tu Hijo. Y nos adoptaste dentro de tu familia. Y ahora podemos disfrutar para siempre el regalo de la adopción. Podemos disfrutar que somos ahora tus hijos y siempre lo seremos. Y todo eso debido a aquel que vino, murió y resucitó. Debido a aquel que es nuestro gran Dios y Salvador, y a quien damos toda honra, gloria y honor por siempre. Ayúdanos, oh Señor, a vivir a la luz de estas verdades y a reflejar tu bondad hacia aquellas personas que están a nuestro alrededor, aunque no la merezcan, porque tú nos has bendecido y has sido misericordioso, amoroso para con nosotros, aun cuando no lo merecíamos. En tu nombre pedimos estas cosas. Amén.